tradicionalmente, en cualquier empresa tradicional, incluso en la tecnológica hace unos años, yo era el cliente y el candidato, el candidato era el que se ofrecían varios candidatos y yo como cliente decido qué candidato. Es decir, ellos se vendían, con el currículum yo me vendo, en la entrevista yo me vendo y yo compro el que más me interesa, el que más se adecua a mis necesidades o lo que sea. El paradigma ha cambiado. Ahora ya ellos no se venden, yo soy el que me vendo. La empresa es la que se vende y el candidato, estamos hablando ya de candidatos de perfiles con experiencia, en parte es el que elige porque hay más demanda que oferta y al final si hay más demanda que oferta, pues la oferta puede elegir qué demanda le interesa más. Entonces, eso que ha hecho, por ejemplo, nosotros, nuestro equipo de recruitment, que tenemos un equipo propio, se han transformado en comerciales de alguna manera, comerciales de vender nuestra empresa. Tienen que explicarle muy bien a los candidatos cuál es nuestra cultura, qué es lo que van a conseguir en Cívica, qué es lo que no van a conseguir en Cívica, etc. Y luego ser real, porque la mentira tiene las patas muy cortas. Y obviamente yo te puedo vender una burra, lo mismo que yo le puedo vender una burra a un cliente, pero al minuto 2 se va a dar cuenta que es todo humo, es todo mentira, hablará mal de mí, no me volverá a comprar, etc. Pues lo mismo un candidato, si yo le vendo una película a una persona, se incorpora en Cívica y luego al minuto 2 se da cuenta que era todo un bluff, pues obviamente pues, se irá de Cívica, hablará mal de Cívica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué beneficio entonces dais a los trabajadores? ¿Qué consideras que es lo diferenciador para que os elijan? Una cosa tan sencilla como lo que nos han dicho todos nuestros padres y todas nuestras madres, por lo menos a todas las personas del primer mundo, y que todos los que somos padres o madres le decimos a nuestros hijos, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti. Así de fácil y así de difícil. Eso es lo que intentamos aportar, pero no solo a nuestros trabajadores, a las personas en general. Nosotros intentamos humanizar las relaciones. No sé el por qué, en general, en el mundo profesional hay unas dinámicas y unos comportamientos que son distintos a las dinámicas y comportamientos que las personas tienen en su vida privada, podríamos decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo me tengo que comportar de forma distinta en el ámbito profesional y en el ámbito personal? A ver, hay momentos que, incluso en el ámbito personal, depende en qué situación estés, obviamente tienes que adaptar tu comportamiento a la situación y al entorno en el que te encuentres. Eso está claro. Pero al final se trata de a todas las personas. Oye, si tú estuvieras en tu vida diaria, ¿cómo tratas a la gente? Pues trátala igual. A mí, yo esto siempre pongo el mismo ejemplo, porque yo cada vez que se incorpora una persona en Cívica, yo me siento con esa persona. Normalmente intento que sea el primer día, si no estoy viajando o no tengo reuniones, que es imposible, el primer día yo me siento en presencial, además, con esa persona. Digo en presencial porque nosotros el 40% aproximadamente de nuestra plantilla está fuera de Granada, el primer día se vienen a Granada, les pagamos el viaje, etcétera, y se sientan con el director de talento, con gente de people, bueno, con varias gente, y entre ellos yo me siento una hora con ellos. Y cuando las personas se incorporan a Cívica, cuando hacen el onboarding, yo me siento con ellos durante una hora, y muchas veces hay una dinámica, un tópico, ¿no? Que es que tal empresa son unos cabrones, ¿no? En grandes multinacionales que te aprietan, ¿no? En X banco, es que son unos... Y yo siempre les digo, a ver, ¿tú cuánta gente conoces? Venga, 100 personas, 200, 300. ¿Cabrones, cuántos conoces? ¿2? ¿3? ¿Y qué pasa? ¿Que todos trabajan en esa empresa? ¿Que cuando hacen una selección de personal dicen, tú eres un cabrón, tú para acá? No puede ser. ¿No será que es una persona normal? ¿No será que tendrá sus presiones, tendrá no sé qué? Está claro que la cultura de empresa tiendes a determinados comportamientos, pero tanto como para volverlos a todos unos cabrones, me cuesta. Entonces, al final a donde quiero llegar es a humanizar las relaciones, a ser empático. Oye, ponte en la piel ¿De verdad tú te crees que él se ha levantado esta mañana y ha dicho, te voy a putear? ¿Que sientes satisfacción por putearte? ¿Qué pasa? ¿Es un sociópata? Lo normal es que no lo sea. Entonces,
humanizar esas relaciones. Entonces, eso es lo que pretendemos en Cívica. Humanizar las relaciones y tratar a las personas como la trataríamos. A nivel salarial, ¿estáis por encima de la media? ¿Cuál es el salario medio? El salario bruto medio a día de hoy en Cívica está en 35.000 euros. También es verdad que somos una plantilla muy joven y, por tanto, nuestra media de edad está en 31 años, me parece, 32 o algo así. Y encima, si quitas a la capa senior y algunos que pasan los 50 y entonces la media te la hacen, o sea, si metes el personal productivo, está por debajo de los 30 seguro. Entonces también es verdad que tienen pocos años de experiencia y, por tanto, el salario, eso hace que el salario medio baje un poquito. Con la pandemia, es verdad que antes de la pandemia nuestros salarios, si los comparabas con nuestra competencia, que nuestra competencia son grandes multinacionales, grandes integradores, grandes consultores a nivel internacional, estábamos por debajo, ¿vale? Porque al final los salarios en Madrid pues eran un 30 o un 40% más altos que en Granada. ¿Por qué? Porque cuando no estaba implantado de forma masiva el teletrabajo, si yo quería trabajar en Granada y no me quería ir a Madrid, tenía que trabajar en una empresa de Granada. Ahora ya el paradigma ha cambiado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que poco a poco los salarios de Cívica se han ido equiparando a los salarios de mercado. Y a día de hoy nosotros nos traemos gente que viene de Deloitte, que viene de Price, que viene de grandes consultoras, que serán como sean, pero salarios bajos no pagan. Es decir, son empresas que pagan salarios altos y competitivos y ahí somos ya competitivos. Lo que yo he visto por los procesos de selección que he llevado a cabo buscando programadores es que hay mucha gente que sale de FP, pero luego no encuentran esas prácticas, no se meten en el mercado laboral. ¿Qué preferirías tú, una persona de FP o una persona de carrera? Yo prefiero una persona que tenga la cabeza bien amueblada y con ganas de trabajar. El conocimiento técnico no es tan necesario. Por ejemplo, nosotros Cívica nunca va a contratar una persona sin experiencia o con muy poca experiencia sin haberlo probado antes. Nunca. Porque es un riesgo, o sea, desde una perspectiva empresarial es un riesgo brutal, porque es un melón que lo estás abriendo. Claro, una persona que tiene 20 años de experiencia, hombre, te puede salir rana y algunos te saldrán rana, pero por lo menos lleva 20 años, algo habrá hecho en esos 20 años y se supone que, y si no lo han ido echando cada año será por algo, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Y tienes, bueno, ciertas garantías, entre comillas. Pero una persona sin experiencia, pues al final nosotros tenemos dos vías de contratación. Primera vía de contratación, prácticas. Ya sea prácticas de gente de FP, prácticas becarios Ícaro de la universidad, lo que sea, que durante 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo del tipo de prácticas y tal, lo tienes en la casa y ves su forma de trabajar, ves cómo le funciona la cabeza, su capacidad de aprendizaje, sus ganas, etcétera, etcétera, y en base a eso pues lo contratas o no lo contratas. Y luego la otra vía es los cursos de formación. Nosotros tenemos la Civic Academy, que es nosotros permanentemente damos cursos de formación en las tecnologías que nosotros utilizamos, que además son tecnologías que no existen en el mundo académico, que solo las puedes encontrar en el mundo profesional, y nosotros los formamos durante un par de meses. Durante un par de meses, cursos que rondan las 200 horas aproximadamente, todas las tardes, de lunes a viernes, durante 4 horas los formamos. Entonces, esa formación... no, gratuito. ¿Gratuito? Para el alumno, gratuito. Y la empleabilidad de esos cursos está por encima del 90%, ¿eh? O sea, ¿Y cuánto dura ese curso? 2 meses aproximadamente. Pero tienes que tener una base, si no, no puedes... ¿no? Bueno, la mayoría... A ver, nosotros lo que hacemos es un proceso de selección. Es decir, nosotros tenemos X cientos de candidatos para 30 plazas. Entonces, en función... Hay veces que no solo estás valorando la capacidad técnica. Hay veces las habilidades de comunicación, las ganas, la empatía... Una persona puede ser un coquito, pero si es un somormujo y está allí... Pues, o sea, que hacéis un proceso de selección para este curso gratuito de 30 plazas. Efectivamente. Durante 2 meses. Y cuando terminan... Cuando terminan, nosotros, a medida que vamos necesitando gente, vamos contratando de ese curso. Entonces, normalmente solemos contratar de cada 30 aproximadamente unas 10 personas. Aproximadamente. Y sabemos que estamos formando 20 personas que se van a ir a la competencia. Pero en general hemos fichado los 10, no te voy a decir mejores, los 10 que más se adecuan a nuestras necesidades. Porque puede haber una persona que por su estilo no encaje tanto en la cultura de Cívica, o por el motivo que sea, o por el tipo de trabajo que nosotros hacemos, pues que quizá no nos encaja tan bien y quizá es una persona súper válida, ¿eh? Por eso no quiero hablar ni de mejores ni peores. Muy bien. Pero sí que es cierto que al final, a ver,
Yo soy de números, ¿vale? Y yo creo en la estadística. Y al final yo creo que muchas cosas en la naturaleza funcionan por probabilidad. Uno de nuestros pilares, el perfil de persona que nos interesa en Cívica, es alguien que sienta pasión por lo que hace y no nos gustan los mercenarios. Entonces, el tema de poner incentivos económicos, a ver, como todo en la vida, todo tiene sus pros y tiene sus contras. Pero seguramente funciona y para determinadas labores y funciones, pero poder pensar que alguien está haciendo algo principalmente por dinero, y además hay veces, y a ver, todos trabajamos, obviamente, al final el trabajo tiene que ser retribuido y faltaría más, ¿no? Pero luego también el problema es que cuando yo pongo unos incentivos económicos que dependen de mi trabajo, está muy bien, pero al final puedes incentivar que por encima de los objetivos colectivos corporativos primen los objetivos individuales o departamentales, y eso es muy peligroso. Entonces, antes de poner un variable, o empiezan las redencillas, este gana esto, ha conseguido el objetivo, empiezo a pensar solo monto toda mi estrategia profesional, estoy exagerando, pero las maldades, ¿no?, que nosotros le veíamos, o conseguir el objetivo de ganar mi variable. Entonces nosotros hemos renunciado a variables hasta hace 3 años, donde ya, 3 me parece, no sé si son 3 o 4, creo que 3, donde empezamos a contratar comerciales, porque hasta entonces el equipo comercial eran Manu y Robles, los dos que se habían sentado al principio conmigo, uno el comercial y el otro el preventa, que al ser socios ellos no tenían variable, pero ya cuando tuvimos que profesionalizar o incorporar a más personas dentro del equipo comercial, claro, nosotros al trabajar con gran multinacional, el perfil que contratas de comercial pues son perfiles muy senior, que vienen de multinacional, que están acostumbrados a una tipología de retribuciones y por tanto cobran variables en función de las ventas y los objetivos. ¿Y cómo se gestiona un proyecto tan grande? Que te guste y que te apasione ayuda mucho. Yo siempre digo que a toda la gente cuando, por ejemplo, en estos cursos yo hablo siempre el primer día, les doy una introducción, les explico un poco de Cívica y yo siempre les digo, oye, que te guste lo que haces facilita las cosas porque te vas a implicar más, lo vas a vivir. Entonces, a título personal, a mí me flipa Cívica. Entonces, yo disfruto como un animal, yo siento los colores. Yo y Cívica... Para mí, o sea, yo no me concibo mi vida sin Cívica y entonces, claro, al vivirlo tan en primera persona, pues te facilita las cosas. Y luego, pues echándole muchas horas, implicándote mucho y sobre todo, sentido común. O sea, al final en esta vida es sentido común. El conocimiento... Tú cuando estás negociando algo, está claro que cuando te has pegado 2 hostias haciendo A, aprendes y haces B, escuchando a alguien, pero al final lo que aplicas, el común denominador de toda tu actuación en cualquier ámbito de la vida, es que si aplicas sentido común, en general las probabilidades de que te vaya bien y tengas éxito en lo que te propones, pues aumentan.